María Cristina Botelho Mauri nació en Bolivia, La Paz, el 20 de septiembre de 1945. Fue secretaria ejecutiva, bilingüe, poeta, ensayista y narradora. Realizó estudios de literatura y cursos libres en la Universidad Mayor de San Andrés. Cursó estudios de literatura en Argentina bajo la dirección de la escritora Eloísa Hanke-Tribling. Ocupó cargos públicos en educación y cultura, en el Ministerio de Educación y en la Casa de las Culturas de la Ciudad de La Paz. Fue asesora y vocal del Consejo de las Culturas de la Municipalidad de La Paz. Inició su oficio literario en la página dominical del periódico Presencia de La Paz, dirigido por Juan Quirós. Residió en Córdoba, Argentina y en Estados Unidos. Hizo la labor de difusión de la cultura boliviana. Fue columnista del periódico El Deber de Santa Cruz. Es vocal de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en la delegación de Indiana. Su obra figura en antologías de Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Estados Unidos, Argentina e Italia. Su poesía fue traducida al inglés y al italiano. Sus libros son poesía, Poemas en Vigilia, de 1993, Agonía de los Espejos. Ganó el segundo lugar del Premio Nacional de Poesía Franz Tamayo en 1918. En 2018 también tiene el libro Prosa Poética, El Duende y el Colibrí, de 2007. Cuento La Última Estación, de 2011. Memoria de las Mariposas, del año 2014. El Absurdo y su Complicidad, Cuentos y Microcuentos, del año 2018. Y la novela Refugio de Picaflores, del 2018. Excelentísima señora directora doña Rosario España Villegas, rector de UDABOL, don Antonio Saavedra, delegación de Indiana de la Academia Norteamericana de la Lengua, académicos, invitados especiales, damas y caballeros. Agradezco a los académicos don José Roberto Arce y doña Verónica Ormachea, quienes generosamente propusieron mi nombre para ser parte de esta corporación que reúne a tan ilustres literatos. Mis respetos a los filólogos y lingüistas de la lengua española y a cada uno de los miembros de esta corporación. Asimismo, va mi cordial saludo a los académicos que trabajaron en la comisión de revisión de mis expedientes y textos y a los que dieron su voto para que yo pudiera asumir este reto de cumplir con las obligaciones y deberes que rigen en los estatutos de la Academia Boliviana de la Lengua. Mi agradecimiento eterno a mis padres y a mis hijos por su apoyo. Es un halago para mí que el académico don Juan Javier del Granado sea quien dé la respuesta a mi discurso. Dignísima personalidad que posee las dotes y el talento que acompañan a su erudición. Muchas gracias, Juan Javier. En esta oportunidad debo brindar mi elogio y reconocimiento a un boliviano ilustre. Se trata de mi predecesor académico, don Raúl Rivadeneira Prada. Un saludo a su viuda y querida Carmencita, que está en la sala. Evocar al académico, al escritor, periodista, docente y amigo Raúl es un verdadero privilegio. Celebro con ustedes su vida y su obra, una existencia plena y ampliamente reconocida en Bolivia como en el exterior. Ocupar la silla F del amigo puede parecer inverosímil. Sin embargo, de una u otra manera, la vida nos puso frente a frente. Hombre de fe, hombre de bien, tuve el gusto de conocerlo aproximadamente en 1984, cuando él trabajaba junto a Monseñor Juan Quirós en Presencia. Al inicio de mis andanzas primigenias, llevaba mis poemas con la esperanza de que me los publicaran, lo que parecía una pretensión audaz de mi parte. Ahora siento el mismo atrevimiento de entonces. Raúl Rivadeneira Prada, rígido y estudioso de la lengua española, me aconsejó bien. Me fui encontrando con los clásicos, con la historia de la literatura y los autores infaltables.
Tuve el gusto de recibir de sus manos algunos de sus libros. Me decía, recién salidos del horno, con la simpatía y benevolencia que poseía. Entre ellos, Rulfo en llamas, 1980, y Colección de vigilias, 1992. Por casualidades de la vida, yo había presentado mi primer libro en 1993, un poemario titulado Poemas en Vigilia. Hoy la vigilia es una luz en la oscuridad que nos aproxima a don Raúl, de los pocos autores bolivianos cuyas obras son conocidas y apreciadas por los estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Su invaluable personalidad ha incursionado en diversos territorios: la narrativa, la crítica literaria, la crónica periodística y el ensayo, además de su aporte sobre el teatro experimental boliviano, las ciencias de la comunicación, la lengua, la educación y la política desde una perspectiva muy interesante. Como dato menciono La Guerra de los Insultos en 1980. Su palabra fue aplaudida con entusiasmo en numerosas conferencias: Argentina, México, Alemania, Estados Unidos, Venezuela y otras latitudes. Ah, no, en la UDABUL, en la capital. Raúl Rivadeneira Prada nació en Sucre, Chuquisaca, en 1940. Falleció en la ciudad de La Paz el 18 de mayo de 2017. Realizó sus estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en la UNSA 1962. Ha recibido los mayores reconocimientos y galardones por su fructífera obra. Como boliviana me siento muy orgullosa. Raúl Rivadeneira Prada será recordado por su férrea voluntad de servicio a la educación, su dedicación y gran capacidad creadora de ficciones. Definitivamente, su imborrable huella de literato, periodista y docente lo destaca como un ferviente humanista y estudioso apasionado de la lingüística. Los forjadores de sueños y grandezas dejan inmensas obras cuando el desprendimiento por el otro es su norma de conducta. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Tiempos de transformación, o ingresando ya al discurso de ingreso a la academia. Tiempos de transformación, lectura y creación literaria, la mejor manera de sobrevivir. Es un verdadero honor estar hoy con ustedes para celebrar la palabra en su elegante oralidad y la escritura con magia de aprendiz. Digo esto porque considero que el conocimiento es algo infinito, seguirá en constante evolución y sería imposible alcanzar esa totalidad. En estos tiempos de transformación, la escritura es un pretexto para la soledad y el aislamiento. Lo propio sucede con la lectura. Por tal motivo, puedo aseverar con conocimiento de causa que sobrevivo con dosis de buena lectura. Por lo demás, la música que siempre acompaña a la poesía y textos en pliegos de papel que como un rompecabezas voy armando hasta que aparece un poemario, un ensayo, una crónica o una narrativa breve. No mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra sería un gesto de ignorancia e ingratitud. El andamiaje que nos legó Cervantes con su vasta obra literaria es suficiente motivo para compartir mi leve caminata con algunas caídas y ningún rasguño aparente. El Quijote, catalogada como la primera novela moderna, creación ficcional a la que gran mayoría de escritores ha señalado como el clásico infaltable de la lengua castellana, es la obra universal por excelencia. El Quijote es una celebración a la ficción, es una alegoría a la libertad,
fundada en el racionalismo, leída, estudiada, traducida y comentada, permanencia que la convierte en novela de la modernidad y del posmodernismo actual. Su originalidad, poner las cosas al revés de la realidad, la antonimia de lo que se ve, el delirio y el idealismo. Es una parodia a las novelas de caballería. Cervantes ha introducido otros textos como El cautivo, lo que convierte al Quijote en metaficción, porque los introduce dentro de la ficción que ha creado. Me miro en el escrito preliminar del propio Cervantes. Acude o solicita a quien se dignara escribir un comentario al inicio de su obra. Es un magistral espejo que muestra de cuerpo entero a muchos como yo, tratando de convencer con modesta palabra. El constante dialogismo con el uso de los verbos, decir y responder, en sus famosos diálogos con Sancho, y la multiplicidad de personajes, podrían ser sus propios yoes. Son de una extraordinaria grandeza. Las voces narradoras escondidas en un anonimato que crea una interesante narrativa. Habiéndome identificado dentro de la ficción en compañía de Miguel de Cervantes, prosigo con mis andanzas, hilando poco a poco la trama de historias, al igual que fuesen una sólida malla de pescar. Puedo transmitir el deseo de reinventarme para subsistir con provocación en un desafío contra el tedio y la inercia. Soy consciente, llegar a esta instancia es un premio que no merezco. Lo que sí puedo afirmar, mi devoción por el lenguaje y la emoción cuando me sumerjo en los grandes océanos y mapas literarios. Desde allí es que fluye la imaginación y la comunicación con el universo. El mundo que me rodea es un constante reto. Estoy seguramente por la relación ininterrumpida con el pensamiento y el lenguaje. Me considero una hilandera de utopías. A pesar de que los tiempos no son propicios para el delirio, momentos de insensatez y de alucinación, la realidad sobrepasa la ficción. La poesía me salva y sueño, duermo y despierto con ilusión. Desborda la creación cuando descubro que las pequeñas cosas son las que se quedan habitando en nosotros. Los hilos laberínticos de mi escritura me trajeron hasta el alumbramiento por nuevos caminos. En casa, desde muy niña me vi rodeada de libros. Reconocí las primeras letras del Uruguay, desde un silabario hispanoamericano de Claudio Matt, que fue publicado en 1945 por el profesor Adrián Duflo Caldame, y con asociación de imagen y texto, ilustraciones del dibujante chileno Coré. Como en todo infante, la ilustración de los libros se quedó grabada en mi memoria. Recuerdo esas páginas y el entusiasmo de mi padre, Raúl Botelho González, quien hubiese disfrutado conmigo de este momento, al igual que aquella vez. Más tarde, ya en la ciudad de La Paz, la colección del Tesoro de la Juventud, los 20 tomos colocados en el lugar más visible del estante de libros me convocaban para iniciarme en la lectura. Su primera edición fue en 1915. Es una enciclopedia que abarca literatura, historia, geografía y biografías. En mi travesía literaria fui trazando líneas conductoras después de haber leído algunos libros que podría señalar como fundacionales de lo que voy escribiendo actualmente. El yo, el absurdo y el eterno regreso son parte de una colección de textos que tal vez hoy no encajen cabalmente en lo que llamamos la vida presente. De todos modos, analizo lo que motivó mi escritura hasta la fecha y lo que me mueve a nombrar al ser actual. Seguramente mis próximos libros
Serán otros los personajes que reflejen estas realidades que sobrepasan a la ficción y a la fantasía. Un crudo realismo que no se debe obviar. Estoy convencida que si no podemos encontrar un antídoto para esta situación, la literatura y la filosofía van a plantearnos un horizonte comprensible. Pretendo hurgar en la nueva imagen del ser humano, que se va convirtiendo en oscura apariencia, en una ausencia gris y desorientada. Parecemos derrotados, el confinamiento nos quiso anular. Reinventemos una realidad que saque los fantasmas y los monstruos que cada uno de nosotros guarda. Busquemos algo concreto. El primer desafío es vencer el pesimismo. Muestro una mirada más allá de la visión concreta y repentina desde el yo. Mucho se dice por ahí que el concepto del yo es obsoleto. No estoy de acuerdo, porque tendría que borrarse toda la memoria de los pensadores que iniciaron este simbolismo como lenguaje y pensamiento. Un tema por demás presente en mi obra literaria es el yo, porque trabajo en complicidad con la otra edad. Puedo ser yo misma en esa duplicidad reflejada en alguna fuente de agua o como base el pensamiento filosófico de Antonio Machado, cuya frase es potente para no tomar en cuenta. Busca en el espejo al otro, el otro que va contigo. En estos tiempos la solidaridad es un cero. Se puede interpretar al yo desde distintas teorías y pensamientos. Lo importante es cómo la percibe cada uno. En mi caso es la interioridad la que forja nuevas expectativas para encarar la transformación. Sería interesante preguntarse sobre el pensamiento cervantino. Recurro a una frase que escribiera Cervantes en el capítulo 5 de la primera parte del Quijote, que dice: yo sé quién soy. ¿Sabemos algo del yo de Cervantes? ¿El Quijote es el otro? ¿Existe la duplicidad del yo en este caso? Sancho siempre fue la otredad. Le recordaba al Quijote que estaba delirando y se armaban grandes discusiones jocosas y sabrosas. Me atrevo a decir que el yo de Cervantes fue dar voz al otro con un gran desprendimiento. Demuestra aquello cuando utiliza la segunda persona y entra en un diálogo con el tú. Él sabía perfectamente quién era, se burlaba de sus propios personajes. Habiendo transcurrido más de 4 siglos desde la muerte de Cervantes, creo que tanto el Quijote como él son inmortales. Por tal motivo puedo aseverar que regresan una y otra vez en las bibliotecas, en las pláticas, en las conversaciones. El eterno regreso hace lo posible. Otros referentes sobre el yo: San Agustín en Confesiones escribió el primer diario íntimo de la modernidad. Luego lo haría Ignacio de Loyola con las connotaciones religiosas de su mundo interior y Shakespeare con sus metáforas de la interioridad. Hoy es más factible recorrer el mundo interior que en el siglo XVI. ¿Qué es el yo? Se pregunta Descartes. El que recibe y conoce las cosas como por los órganos de los sentidos. Es decir, soy el que percibe pensando que percibe. El filósofo, matemático y físico francés de los siglos XVI y XVII define el yo como planteamiento filosófico. Pienso, luego existo. En latín, cogito ergo sum. En el siglo XX la interioridad está reflejada en grandes textos. El filósofo Derrida, cuyo concepto es a través de las nociones del sujeto y alteridad de texto, muestra cómo las bases de la ética deconstructiva
giran en torno a las nociones del yo y del otro, tomado de Levinas en 1903-1995. La instancia es la apertura al otro. Entiendo que la deconstrucción es inevitable. Derrida define su teoría: el otro es secreto porque es el otro. En la filosofía se ve al otro como una necesidad ante aquella ausencia que marca la falta de otra parte importante para no refugiarse en la radical conciencia de la soledad. Son importantes otros métodos como los de Freud y Lacan. Pero para el primero, la conducta ética exige no ceder al deseo, renunciar. En el caso del segundo, no ceder en el deseo, no renunciar. Perdón, soy muy torpe. Como poeta soy muy torpe y distraída. Una contracción al y una preposición de lugar en muestran dispares interpretaciones. En la teoría de Freud, dentro del psicoanálisis, destacan tres componentes fundamentales dentro de la personalidad: el ello, parte inconsciente, y el yo, una parte consciente, y el superyo, una parte moral. El concepto filosófico sobre el yo de Antonio Machado me define. Escribí un poemario: yo es por siempre, basándome en dos frases: hoy es siempre todavía, que como perífrasis la incluyo al inicio del libro. Desde entonces la otredad ha de ser prioridad en mi trabajo creativo. También acudo a Nietzsche: si te figuras en una larga paz antes de renacer, te juro que piensas mal. Entre el último instante de la conciencia y el primer resplandor de una vida nueva hay ningún tiempo. El plazo dura lo que un rayo, aunque no basten a medirlo billones de años. Si falta un yo, la infinitud puede equivaler a la sucesión. Nietzsche. Cita de Jorge Luis Borges en Historia de la Eternidad. Me dan un segundito para... un poquito largos. Nietzsche ha señalado una y otra vez: buscar el rasgo de la autenticidad de cada uno es tornarse a sí mismo como un destino y no quererse distinto. El yo viene a ser una identidad interior. Trabajar desde la interioridad es descubrir universos inexplorados en los que lo abstracto y lo concreto se juntan y forman un mismo cuerpo. La poesía es el mejor recurso para lograr un lenguaje aproximado a todos los sentidos. La voz que se emite desde las profundidades es a veces real y posible, en otras lejana y ausente. Trabajé con imágenes para crear mundos acuáticos, fantásticos, ficcionales y cósmicos. Creo que lo estuve haciendo después de haber sido el yo poético durante más de 30 años. Luego el yo lírico ha sido la voz de mi interioridad, cuando el universo con su naturaleza toca la sensibilidad de mi admiración. El yo poético me regresa y vuelvo como en un círculo. Es el impulso que llega desde una voz interior, especialmente cuando me quedo observando el otro lado de las cosas. La transparencia al principio es opaca y las ideas son lentas. En mi caso personal, lo fundamental es el lenguaje. Me maravillo y recreo en el papel lo que la visión ha dejado en mi memoria. Los 5 sentidos aportan en el momento de la creación literaria. Entonces, yo exploro, huelo, saboreo, siento, toco el fondo y escucho la intuición, el ritmo y el asombro.
Desde mi punto de vista, el yo es el que logra encontrarme conmigo misma. Quiero decir que he encontrado a la otra. Cuando se crea un texto literario, aquella interioridad se convierte en una voz. Parece inalcanzable entender ese pronombre que significa multiplicidad y mucho más, porque yo es un todo. Es el desdoblamiento y el regreso a la esencia, como lo expresaba de alguna manera Spinoza y lo señala Jorge Luis Borges en su cuento, ensayo y poema Borges y yo. En un pequeño fragmento Borges escribe: me gustan los relojes de arena, los mapas, las tipografías del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. La introspección en este texto, la duplicidad. Y continúa así: así mi vida es fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. La genialidad de Jorge Luis Borges. Ahora voy a leer un poema que es inédito, pero sin embargo está escrito hace como por lo menos 8 años, pero no lo he publicado porque en esa época, cuando yo quise publicar, me decían que la poesía no era comercial, entonces lo he tenido que archivar, y está prologado por la Universidad de Indiana, sin embargo, ¿no? Se llama Yo es por siempre. La característica de este poema es que todo comienza con minúsculas, al estilo de Antonio, el famoso escritor Ávila, don Antonio Ávila Jiménez. En el vórtice de un vuelo imaginario viajaron mis quimeras al confín del universo. Revivió tu sonrisa, la pollera del viento sugirió mi posible retorno. Yo que me fui por un tiempo.